De una revelación explosiva. Te aseguro que en el momento en que recibí la notificación. Pero no te acuerdas. Tienes un poco de demencia de Alzheimer. Quiero decir, no puedes recordar. Tengo varias investigaciones activas en curso y una agencia operativa que dirigir. A otro. Así que era conocido por ser sospechoso. Antes de que el expresidente Trump subiera al escenario. Esa es la información que he recibido. Conoce al director del servicio secreto, que tenía las respuestas a algunas de las verdades más oscuras en un reciente incidente relacionado con el intento de asesinato de Donald Trump. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, apenas unas horas después de hacer una serie de revelaciones explosivas, estaba a punto de enfrentarse a un castigo instantáneo y brutal. Desentrañemos juntos este misterio, las impactantes revelaciones. Tras un suceso que ha sacudido el núcleo de la política estadounidense, la directora del servicio secreto Kimberly Chittle se enfrentó a un karma instantáneo y brutal después de hacer una serie de revelaciones impactantes. Todas estas revelaciones estaban relacionadas con el trágico incidente en el que se vio involucrado el expresidente y candidato republicano Donald Trump. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El 13 de julio es el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. El 13 de julio de 2024, el expresidente estuvo a punto de ser asesinado por el pistolero Thomas Matthew Crooks, de 20 años, en su mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Aunque Trump fue rozado por una bala, el tirador fue neutralizado inmediatamente por contrafrancotiradores en el lugar, pero no antes de matar a un miembro del público y herir a otros dos. Si quieres ver algo de verdad, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. Concedido, la amenaza fue contenida, pero las investigaciones sobre el intento han revelado información impactante sobre lo que pasó ese día. Ahora, las últimas revelaciones de la directora del servicio secreto han añadido otra capa al caso, hasta el punto de acabar pagando muy caro lo ocurrido. Un expresidente y actual candidato a la presidencia fue disparado en la cabeza por un francotirador a menos de 500 pies del podio. Esto es inaceptable, y nos preocupa que el servicio secreto carece de la gestión adecuada para mantener a los protegidos a salvo de los malos actores. Los estadounidenses exigen respuestas. Kimberly Chittle se convirtió por primera vez en una persona de interés en el intento de asesinato de Donald Trump, donde declaró descaradamente que no dimitiría de su cargo tras las críticas por lo ocurrido. Aunque aceptó el fracaso del servicio secreto a la hora de proteger al expresidente, culpó a las fuerzas de seguridad locales que se encontraban en el lugar del mitin el día del tiroteo. Afirmó que habían sido responsables de asegurar el edificio desde el que el tirador lanzó su ataque. El presidente y el secretario de Seguridad Nacional han dicho hoy que confían en usted al 100%, pero hay algunos miembros del Congreso pidiéndole que dimita. Aprecio los comentarios del secretario y vamos a continuar siendo transparentes y comunicándonos con la gente. ¿Piensa seguir en el cargo? Pienso seguir. Tras su audaz declaración de no dimitir, Chittle tuvo que comparecer ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de julio de 2024. Tuvo que testificar sobre el intento de asesinato, y fue durante la audiencia que hizo algunas revelaciones impactantes que alimentaron aún más las conspiraciones que se habían estado arremolinando después del tiroteo. La testigo de hoy, la directora del servicio secreto Kimberly Chittle, está aquí bajo citación para responder preguntas sobre cómo la agencia falló al presidente Trump y a las víctimas que asistieron al mitin en Butler, Pensilvania. En primer lugar, reveló que el servicio secreto bajo su liderazgo había rechazado las solicitudes de recursos adicionales para el detalle de seguridad de Trump en los 2 años previos al intento de asesinato. Su admisión no solo fue chocante, sino que también se consideró inaceptable porque negaba los deberes del servicio secreto, que seguía ofreciendo servicios de seguridad a anteriores presidentes y políticos prominentes, y reconoció que el servicio secreto había rechazado algunas solicitudes. Me pregunto cuántas. La denegación de una solicitud no equivale a una vulnerabilidad. Su revelación significó que, mientras Trump estaba siendo juzgado en Manhattan, no había contrafrancotiradores del servicio secreto para ofrecer un servicio de protección. También significó que todo el mundo conocía la agenda y la ubicación de Trump durante 6 semanas. También es importante señalar que Trump es una figura política muy controvertida, lo que significa que tiene tantos enemigos como amigos. La negativa del servicio secreto a ofrecer más recursos de seguridad a su equipo significó que, en todo momento tras el intento de asesinato, la probabilidad de que alguien le hiciera daño antes de que lo hiciera Crooks era muy alta. Una pregunta que ha estado en la mente de todo el mundo desde que Chittle hizo esta impactante revelación fue la siguiente. ¿Por qué de repente
después de 2 años sin francotiradores del servicio secreto en el destacamento de Trump, aparecieron en Butler. Y fue mera coincidencia que fuera en el meeting en el que finalmente hicieron acto de presencia cuando hubo un atentado contra su vida. Antes del 13 de julio, ¿había solicitado el destacamento de Trump recursos adicionales? Lo que puedo decirle es que para el evento del 13 de julio, los detalles que fueron los activos que fueron solicitados para ese día, fueron dados. Aunque el servicio secreto afirmó haber añadido contra francotiradores a sus detalles de seguridad debido a una amenaza iraní contra la vida de Trump, no hizo que su revelación fuera menos impactante. También se reveló que el equipo de contrafrancotiradores del servicio secreto en el lugar de los hechos eran agentes temporales, no los habituales asignados para proteger al presidente. Esta revelación no solo fue sorprendente, sino que también contradijo la declaración que un portavoz de la agencia había hecho justo la semana anterior, negando que se hubieran rechazado tales peticiones. Hay informes de que varios agentes asignados al meeting del 13 de julio eran agentes temporales, agentes que normalmente no están asignados al presidente Trump. ¿Es eso cierto? Lo que puedo decirle es que los agentes que fueron asignados al expresidente Trump son agentes del servicio secreto. Si pensabas que la admisión del director del servicio secreto de negar seguridad adicional a Trump era impactante, espera a descubrir que había más. En la misma audiencia se revelaron más detalles inquietantes relacionados con el servicio secreto y los importantes fallos de seguridad. Una de las revelaciones más explosivas de Cheatle fue que el pistolero, Thomas Matthew Crooks, fue identificado como persona de interés más de 1 hora antes de que disparara varias veces contra Donald Trump. El director también reveló que Crooks visitó el lugar del meeting el 7 de julio para explorar el lugar y también lo visitó la mañana del meeting. A las 16:26 horas, un contrafrancotirador de las fuerzas del orden locales vio por primera vez a Crooks actuando de forma sospechosa e inmediatamente envió un mensaje de texto a sus colegas para notificarles sus observaciones. Alrededor de las 17:14 horas, otro francotirador también avistó a Crooks debajo de un almacén situado en el recinto de la manifestación, oteando la azotea del edificio mientras llevaba un telémetro de golf. Tomó una foto de Crooks y la envió a otros agentes de la ley sobre el terreno. Estaba mirando arriba y abajo del edificio y solo deambulaba y parecía fuera de lugar. Sabiendo que había sido visto, Crooks huyó de su posición y evadió una búsqueda a la que se unieron otros 4 policías locales. Incluso miembros del público vieron a Crooks intentando subir al tejado de un edificio e informaron de lo que habían visto. Aquí, está en el tejado, justo aquí, está justo en el tejado, está subiendo ahora. En este punto, el servicio secreto fue informado de una amenaza potencial. Sin embargo, Trump todavía se le permitió en el escenario. Ya era bastante malo que permitieran al expresidente subir al escenario, pero además actuaron con lentitud cuando el tirador efectuó los primeros disparos contra el presidente. A pesar de que los francotiradores del servicio secreto devolvieron el fuego menos de 30 segundos después, matando a Crooks, estas revelaciones han puesto una intensa presión sobre la agencia. Se sabía que era sospechoso antes de que el expresidente Trump subiera al escenario. Esa es la información que he recibido. Algunos se preguntan por qué no se envió a ningún agente a la azotea del edificio al que subió el pistolero antes del inicio del meeting, incluso después de que Crooks fuera señalado en la zona. Según Cheatle, en la planificación previa no se envió a ningún agente a la azotea del edificio porque tenía un tejado inclinado, alegando que era potencialmente inseguro. En su lugar, el edificio fue asegurado desde el interior. Una de las cosas que dijo, creo que en una entrevista, que no había un agente en el techo porque era un techo inclinado. ¿Es eso normal? ¿Y teme que eso inmediatamente crea una oportunidad para futuros asesinos? Para buscar un techo inclinado. Sin embargo, lo más desagradable de todo esto fue la negativa o la falta de respuesta del director a ciertas preguntas relacionadas con el intento de asesinato. Según el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas, Cheatle no había respondido a preguntas clave como ¿por qué el servicio secreto no aseguró una azotea en las proximidades del lugar del meeting y con una clara del podio del presidente Trump? ¿Estaban los agentes situados en el lugar del meeting afiliados al servicio secreto o a otro departamento? ¿Disponía el servicio secreto de información sobre el autor de los disparos? ¿Cómo se desplegaron los recursos del servicio secreto en el lugar del meeting? ¿Hubo planificación previa por parte del servicio secreto antes del meeting? Los críticos sostienen que la flagrante negligencia de la directora no fue solo fruto de la incompetencia, sino posiblemente un intento deliberado de restar importancia a las amenazas contra Trump. Su decisión de confesar finalmente estos errores puede haber sido demasiado poco y demasiado tarde.
Sin embargo, ese no era el final. Cheadle estaba a punto de enfrentarse a un castigo instantáneo tras su serie de sorprendentes revelaciones. ¿Cuál podría ser su castigo? Estamos a punto de averiguarlo. Las secuelas instantáneas. Con estas revelaciones que ponen al servicio secreto bajo una luz totalmente diferente, es imposible no esperar una repercusión o consecuencia. Poco después de que Cheadle hiciera sus sorprendentes revelaciones sobre los fallos de seguridad de la agencia y las amenazas ignoradas, compareció ante el Congreso para testificar. La comparecencia, que pretendía ser rutinaria, se convirtió rápidamente en uno de los testimonios más intensos y escrutados de la historia reciente. No estoy seguro de la fecha en que recibí la carta, pidiéndome que estuviera aquí. ¿De qué estás seguro? ¿Estás seguro del color de su pelo? ¿Estás seguro del color de tu traje? Yo solo... ¿Cómo decirle al pueblo americano? ¿De qué estás seguro? Ni siquiera sabes cuándo empezaste a prepararte para esta audiencia. Quiero decir, la audiencia más importante de tu vida, y no tienes ni idea. ¿No se acuerda? Bajo un intenso interrogatorio, se pidió a la directora que aclarara su papel en los acontecimientos que condujeron a la brecha de seguridad. Se le preguntó por qué se ignoraron informes de inteligencia cruciales, por qué las medidas de seguridad fueron insuficientes y si hubo alguna negligencia deliberada por su parte. Sus claras evasivas ante algunas de las preguntas fueron recibidas con escepticismo y reacciones encontradas. Le aseguro que en el momento en que recibí la notificación, ¿pero no te acuerdas? Tienes un poco de demencia de Alzheimer yendo... Quiero decir, no puedes recordar. Tengo varias investigaciones activas en marcha y una agencia operativa que dirigir. Muchos legisladores quedaron insatisfechos con sus respuestas, que demostraban que intentaba eludir su responsabilidad por lo ocurrido. Estaba claro que, aunque admitía ciertos fallos, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. A raíz de este suceso, las represalias de Cheadle fueron rápidas y severas. El presidente James Comer y el miembro de mayor rango Jamie Raskin anunciaron una carta conjunta en la que pedían la dimisión de la directora del servicio secreto de IIUU, Kimberly Cheadle. Según el Comité de Supervisión, tenían un sólido historial de supervisión bipartidista del Servicio Secreto de los Estados Unidos y enfatizaron que la agencia tiene una misión de 0 fallas, pero falló el 13 de julio y en los días previos al intento de asesinato del presidente Trump. Según el presidente Comer, dados los fallos históricos de seguridad en Pensilvania, el Servicio Secreto se ha convertido en un rostro de incompetencia y se instó al director Cheadle a dimitir. El 23 de julio de 2024, apenas unas horas después de la polémica audiencia en el Congreso, una noticia de última hora sacudió a la nación. El director del Servicio Secreto había dimitido oficialmente. El anuncio fue un shock para muchos, pero para los que seguían la historia de cerca, era quizás inevitable. A la luz de estos recientes acontecimientos, es con gran pesar que he tomado la difícil decisión de dimitir como su director Cheadle afirma en su carta de dimisión que ha tomado la difícil decisión de dejar la agencia con el corazón encogido y que no quiere que su marcha distraiga a los agentes de su misión. Reconoció que el 13 de julio, el día del tiroteo, la agencia se quedó corta en su misión de proteger a los líderes de nuestra nación. Le estamos señalando, la policía está allí corriendo por el suelo. Estamos como, «¡Hey, hombre! Hay un tipo en el techo con un rifle». Y la policía estaba como, ¿qué? Ya sabes, como si no supieran lo que estaba pasando. Es importante saber que esta renuncia se produjo apenas 2 años después de ser nombrada directora del Servicio Secreto. Ahora, vamos a entrar un poco en su carrera, lo que lleva a su renuncia del Servicio Secreto. Kimberly Cheadle se unió por primera vez al Servicio Secreto de los Estados Unidos en 1995 e incluso participó en la evacuación del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, durante los ataques del 11 de septiembre y sirvió en el destacamento de protección de Joe Biden durante la administración Obama. En 2017 y 2018 ocupó el cargo de subdirectora adjunta y fue agente especial encargada de la oficina de Grand Rapids, Michigan. Cheadle fue la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora de operaciones de protección, unidad encargada de la protección del presidente de Estados Unidos y dignatarios. De 2019 a 2022 también fue directora senior de seguridad global en PepsiCo. En agosto de 2022, el presidente Biden anunció el nombramiento de Cheadle como directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos y asumió el cargo el 17 de septiembre de 2022. Fue la segunda mujer en ocupar el cargo. Es importante señalar que Cheadle se hizo cargo del Servicio Secreto en un momento en el que éste ya había empezado a enfrentarse a críticas y polémicas relacionadas con el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, perpetrado por una turba de partidarios de Trump. Nunca recuperaréis nuestro país con debilidad. Luchamos como el infierno, y si no luchas como el infierno,
ya no tendréis un país. En 2023, Chittle anunció que la agencia necesitaba atraer a candidatos diversos y dar oportunidades a todos en la plantilla, especialmente a las mujeres. Ahora que me siento en esta silla, me aseguro de que tenemos que atraer a candidatos diversos y asegurarnos de que desarrollamos y damos oportunidades a todos los trabajadores, y en particular a las mujeres. Esto acabaría por estallarle en la cara y poner su administración bajo escrutinio después de que una agente del destacamento de la vicepresidenta y ahora candidata demócrata, Kamala Harris, atacara a su oficial superior y a otros agentes en abril de 2024. El presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, solicitó una reunión informativa con Chittle para abordar cuestiones relativas a la contratación, la formación y los procesos disciplinarios. Sin embargo, ella restó importancia constantemente a los informes sobre una petición que circulaba dentro de la agencia en la que se alegaban vulnerabilidades de seguridad derivadas de estos procesos. Nos aseguramos de que se lleve a cabo una investigación completa, siempre que hay una denuncia. Si tenemos que poner a una persona en licencia administrativa o revocar su seguridad, autorización, vamos a hacer eso. Ahora, con el intento de asesinato de Donald Trump y un vídeo en el que se ve a una agente luchando por levantar su arma, las declaraciones previas de Chittle sobre diversidad, equidad e inclusión se convirtieron en blanco frecuente de las críticas de los comentaristas. Tras su dimisión, el presidente Joe Biden agradeció a Chittle su dedicación desinteresada, afirmando que, como líder, se necesita honor, valor y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más difíciles del servicio público. Otros consideraron que su dimisión era un acto que debía haberse producido hace tiempo. Ha proporcionado todas las grabaciones de audio y vídeo que obran en su poder a esta comisión, como le pedimos el 15 de julio, ¿sí o no? Tendré que responderle. Eso es un no. Estás lleno de mierda hoy. Estás siendo completamente deshonesto. La representante Nancy Mace, conocida por su infame cara a cara con el director durante su comparecencia, llegó a decir que la dimisión de Chittle era lo mejor. Todavía podemos hacer que la citen, aunque haya dimitido, para que comparezca ante distintos comités, judiciales o ante el Senado y otros comités que continúan esta investigación, dijo Mace. La dimisión supuso una dramática caída en desgracia para una mujer que antaño había sido considerada una de las funcionarias de mayor confianza de la nación. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su marcha suscitaron aún más preguntas. ¿Se presionó a la directora para que dimitiera o lo hizo por voluntad propia? Hasta ahora, la opinión pública se ha mostrado muy dividida. Mientras que algunos consideraron la dimisión como una admisión de culpabilidad, otros la vieron como una táctica de chivo expiatorio para desviar la atención de problemas más profundos dentro del servicio secreto y posiblemente incluso de más arriba en la administración. Con su dimisión, la directora Chittle ha cerrado efectivamente un capítulo de su carrera, pero la historia está lejos de haber terminado. Lo que queda son las cuestiones sin resolver que sus sorprendentes revelaciones han sacado a la luz y el impacto de su repentina marcha en la agencia que una vez dirigió. Investigaciones y teorías conspirativas. Las impactantes revelaciones del director del servicio secreto no solo han provocado su repentina dimisión, sino que también han desatado una tormenta de investigaciones y teorías conspirativas. A medida que el polvo comienza a asentarse, muchos se preguntan, ¿omitió intencionadamente el servicio secreto protección al expresidente Trump? Y lo que es aún más inquietante, ¿formaba esto parte de un plan más amplio para organizar el tiroteo? Profundicemos en estas conspiraciones y en las investigaciones en curso sobre el caso. En primer lugar, un usuario anónimo del foro 4chan, conocido por sus trolls y su desinformación, afirmó ser un francotirador del servicio secreto. Escribió que el jefe del servicio secreto le había dado órdenes de no disparar al posible asesino. Esta afirmación, respaldada por ninguna prueba, se difundió en foros más convencionales. Y ello, a pesar de que los equipos de francotiradores del servicio secreto dispararon y mataron al pistolero instantes después de que disparara. Otros culparon rápidamente a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión anunciados por el exdirector del servicio secreto, Chittle, por lo que consideraron una protección inadecuada. Se sacaron de contexto vídeos y fotos para demostrar supuestamente que las agentes eran incompetentes. En X, antes conocido como Twitter, algunos usuarios también alegaron sin pruebas que se habían desviado recursos del servicio secreto del meeting de Trump para proteger a la primera dama, Jill Biden, en un acto de campaña en Pittsburgh. Esta afirmación fue desmentida más tarde por el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, que dijo: «Los modelos de protección no funcionan así».
Incluso el dueño de X, Elon Musk, escribió en su plataforma que la incompetencia extrema o la actuación deliberada del servicio secreto permitió al tirador subir al tejado desde donde disparó su arma contra Trump. En un post llegó a ser visto más de 90 millones de veces. Aunque en su testimonio, Chittle admitió que las medidas de seguridad adicionales solicitadas por Trump fueron retrasadas o denegadas por consideraciones operativas, sus revelaciones parecen haber armado a los teóricos de la conspiración con más teorías. La idea de que el servicio secreto, una agencia encargada de la protección de los líderes de la nación, pudiera haber reducido a sabiendas la seguridad para Trump es casi demasiado chocante para creerla. Sin embargo, las propias palabras del director han abierto la puerta a esta inquietante posibilidad. ¿Quién es el mayor responsable de que esto ocurra? Lo que yo diría es que el servicio secreto es responsable de la protección del expresidente. ¿Así que la caja se detiene con usted? Yo soy el director del servicio secreto. Fue inaceptable y es algo que no debe volver a suceder. Esto les permite apuntar directamente al intento de asesinato como forma de justificar sus afirmaciones de que el servicio secreto forma parte de una conspiración para deshacerse del expresidente. Sorprendentemente, estos ataques también se han dirigido contra el FBI y el Departamento de Justicia. Muchos estadounidenses opinan que han sido anulados por élites peligrosas y que ya no se puede confiar en ellos. Estas teorías de la conspiración alimentan aún más la idea de que las decisiones de denegación de protección no se tomaron de forma aislada, sino que formaban parte de un patrón de comportamiento más amplio dentro de la agencia. Para los partidarios de Trump, el consenso es que el intento de asesinato de Trump fue orquestado por el presidente Biden u otros miembros del Estado Profundo. De hecho, el representante republicano de EEUU, Mike Collins, argumentó que Biden envió las órdenes en su página X, haciendo referencia a una cita de Biden diciendo: «Es hora de poner a Trump en una diana». Otros culparon a los mensajes del equipo de campaña de Biden y de los medios corporativos que hacían parecer que Trump era una persona peligrosa a la que había que detener por todos los medios. Si Donald Trump gana, será una amenaza para Estados Unidos. Ese tipo de cosas, esa retórica incendiaria tiene que parar, porque todo lo que se necesita es una persona desquiciada para escuchar eso y actuar en consecuencia. El presidente Biden salió a condenar el ataque a Trump, pero esto no ha detenido los dedos acusadores de los republicanos para señalarlo. Un intento de asesinato es contrario a todo que defendemos como nación. Todo no es lo que somos como nación. No es América, y no podemos permitir que esto suceda. Desde que su administración nombró a Chittle directora del Servicio Secreto en 2022, muchos creen que trabajaba bajo sus órdenes. Algunos especulan con que los múltiples fallos de seguridad que se produjeron el día del tiroteo, desde errores de comunicación hasta personal en paradero desconocido, no fueron meras coincidencias ni el resultado de la incompetencia. Por el contrario, creen que fue algo aún más siniestro. Aunque la idea de que el servicio secreto pudiera haber denegado protección intencionadamente es chocante, una teoría aún más controvertida ha empezado a ganar adeptos. ¿Podría haber sido parte de un plan más amplio del propio Trump para organizar el tiroteo con fines políticos? El día del tiroteo, la palabra montaje se convirtió en el segundo tema de moda en Twitter, generando aproximadamente 600 millones de visitas. La mayoría de los usuarios de izquierdas afirmaron que el tiroteo fue una operación de bandera falsa, e incluyeron afirmaciones de que la sangre sobre Trump fue falsificada y que se utilizaron actores de crisis. También afirmaron que el pistolero era en cambio una víctima a la que se hizo un sacrificio para que el atentado pareciera más realista, siendo todo el intento una forma de mejorar la imagen de Trump y su probabilidad de ganar las elecciones. Para muchos, varios puntos de la teoría del montaje son plausibles. En primer lugar, está el hecho de que la popularidad de Trump estaba en declive en ese momento debido a su condena por fraude. Además, era una persona muy controvertida que sabía manipular a los medios de comunicación en su beneficio utilizando medios dramáticos. Sin embargo, podría haber orquestado un complot tan peligroso. Incluso si hubiera sido capaz de llevarla a cabo, la organización de un incidente de esta magnitud habría necesitado la cooperación de al menos algunos miembros del servicio secreto. La teoría sugiere que agentes clave fueron sobornados, chantajeados o convencidos de seguir el juego, creyendo que en última instancia beneficiaría a la presidencia de Trump. Muchos han acogido la teoría con escepticismo, pero también ha sido bien recibida por los críticos de Trump y los entusiastas de las conspiraciones. Argumentan que Trump tenía mucho que ganar con un incidente así: la simpatía del público, un aumento del apoyo y una poderosa narrativa de supervivencia contra todo pronóstico. Haya o no algo de verdad en estas afirmaciones, cada teoría controvertida que rodea el caso y el papel del servicio secreto
ha añadido otra capa de complejidad a una situación ya de por sí enrevesada. Si el servicio secreto estuviera implicado en alguna de estas tramas, representaría una violación catastrófica de la integridad y la ley. Ha pasado casi un mes desde el intento de asesinato de Trump y la investigación sigue su curso sin que haya una respuesta concreta a la vista. Sigue faltando un móvil. Cada día que pasa se revela más información inquietante sobre el tirador y el complot. Al final, tanto el público como los medios de comunicación se quedan escudriñando entre hechos, medias verdades y especulaciones descaradas. Es probable que la verdad, sea cual sea, quede enterrada para siempre desde el momento en que Thomas Matthew Crooks fue abatido por los francotiradores. Y con esto, llegamos al final de este vídeo sobre un director de los servicios secretos asesinado instantáneamente tras hacer revelaciones impactantes. Para ver más vídeos como este, que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.